Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Ya saben quién está atrás y adelante de ustedes? ¿Sí? ¿Ya los saludaron? A ver, vamos a ponernos de pie y darle un fuerte abrazo a 2 o a 3 que están a un lado, atrás o en la otra esquina. Dios ha sido bueno, amén. Me da gusto estar nuevamente en la casa del Señor, amén. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos. Tenemos visita por primera vez y ya había venido. Qué bueno, pues bienvenidos, ¿verdad? Cada uno de ustedes sean bienvenidos. ¿Alguien vino por primera vez? Ya todos somos de casa, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿A poco no cuando viene uno a la iglesia se siente una familia, verdad? Sí, y cuando no vienes extrañas ese momento de convivir, de estar en la casa del Señor, porque en la casa del Señor hay bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y eso es una grande bendición. Y pues vamos a orar por la palabra de esta tarde. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar todos juntos. Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos, exaltamos, Padre. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, de lo que tenemos necesidad, Padre. Gracias que te doy por esta oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, que lo que tú has hablado conmigo sea de bendición a cada uno de mis hermanos, Padre. Bendícenos y ayúdanos que al momento que salgamos de aquí, salgamos bendecidos, con una nueva expectativa, con una nueva conocimiento de tu palabra y entender que tú nos has amado desde el principio, Padre. Gracias, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre del Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Ustedes se acuerdan cuando aceptaron al Señor por primera vez? Sí, a ver, Margarita, di un corto testimonio. ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? Pues yo no quería ir a la iglesia, en ese tiempo pues estaba más joven y mi mamá siempre cada domingo me decía, vamos a la iglesia, y entonces yo muy rebelde le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, no quiero que me digas nada, yo estoy a gusto, yo estoy tranquila, déjame. Y ella constantemente cada domingo me decía, hasta que llegó un momento le dije, está bien, voy a ir, pero va a ser la última vez. Y ahí fue cuando yo inicié en el Nuevo Amanecer, en el centro, inicié ahí y esa primera vez fue algo expectante para mí, hermoso para mí, donde sentí la presencia de Dios y me puse a llorar. Todo el tiempo cuando el pastor estaba predicando, yo llorando y pidiéndole perdón a Dios por todo aquello que había sucedido en mi vida y cómo me había comportado con mi papá y mi mamá. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor que rescató la vida de Magali. Amén. A ver, hermanita, usted denos un corto testimonio. ¿Cómo conoció al Señor? Yo conocí al Señor siendo muy joven. Tenía 21 años. Pero yo siempre fui rechazada por mi papá. ¿Por qué? Porque decían
que yo me parecía a una media hermana de mi papá. Por eso mi papá me rechazaba. Pero yo no tuve la culpa de que mi abuela tuviera del gusto, ¿por qué no? Entonces, yo no creía, hermano, que Dios me amaba así, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque mi papá no me quería. Me decía que me había recortado el basurero, que yo no servía para nada, que nada más de prostituta iba a mantenerme. Y pues yo le contestaba, era niña. Pues por lo menos le dije, porque otros ni para eso sirven, papá. O sea, te voy a dar, porque él era veracruzano, así que imagínense todo lo que me decía. Pero yo nunca recibí una palabra de amor hacia mí. La primera vez que mi mamá me dijo que me amaba fue cuando yo salí embarazada de mi bebé. Y para no hacerse las reglas, yo decía, si mi papá no me ama, ¿cómo un Dios tan importante me va a amar a mí? No lo puedo creer. Y yo siempre rechacé eso, de que no lo podía creer. Y yo una vez le dije a Dios, fuimos a la iglesia, porque si no iba a la iglesia, mi mamá no me dejaba salir a bailar. Y yo le dije, voy a ir, pero voy a ir a bailar después salimos de la iglesia, porque las tardeadas eran las 7 de la noche y a esa hora yo ya había salido del templo. Si tú no vas, si tú vas a la iglesia, me dijo, yo te voy a dejar. Está bien. Por eso, para mí fue muy difícil, hermanos, creer que Dios me amaba tal y como yo era. Porque si mi papá no me quería, pues decía, Dios que es una persona importante, ¿no? Pero cuando yo conocí a Cristo, hazte cuenta que mi vida se transformó en otra persona. Yo le dije a Dios, tú me conoces, sabes quién es María Ángeles, a ti no te puedo mentir. Si tú me amas como dices, pues cámbiame, Dios. Yo era muy noviera, tenía 5 novios para la semana. Pero ustedes acuérdense que en aquel entonces, hermano, mamá era de manita sudada. No había más nada. Pero a mí me gustaba que me abrazaran, que dijeran que me querían, no porque falté amor de mi papá, ¿entiendes? Por eso era que yo... Y Dios, una persona que me predicó el Evangelio, no sabía leer ni escribir. Y siempre que me veía, me decía, Mari, Cristo te ama. Sí, Esperancita, gracias. Yo decía, ay, si mi papá no me ama, ¿cómo me va a amar Dios? Pero Dios tiene sus métodos, ¿me entiendes? Dios tiene lo que Él va a hacer. Y mi vida cambió totalmente. Yo recibí muchas maldiciones por parte de mi papá. Y mi vida iba encaminada hacia eso que decía mi papá. Acordémonos, hermanos, que todas las maldiciones de nuestros padres nos van a llegar. Y él siempre me maldecía, pero no me bendecía, que no servía para nada, que no era nada. Y si yo le pedía dinero para comprarme una media, me decía, aunque la mona se vista de seda, no sé qué. Y eso me dolía aquí dentro de mi corazón. Pero encontré un padre maravilloso. Que cuando yo, porque llegué a fallar, cuando yo llegué a fallar a él, yo le decía, es que no te merezco, perdona, pero no te merezco. Pero él no me decía como me decía mi papá. ¿Saben qué me decía? Mari, yo te
¿cómo me puedes amar, Señor, si estoy llena de droga, de iniquidad, de pecado, Señor? Pero me demostró que me amaba. Cambió mi vida, así mi vida se transformó. Fue un proceso, hermano, lento, pero fue seguro. Y yo por eso le agradezco a Dios. Tuve que probar fondo, sí probé fondo, hermano. Pero de ahí, de lodo cenagoso, de ahí, Cristo Jesús me rescató. Y por eso, hermano, es que le alabo, por eso es que le sirvo, y por eso, para mí, Él es todo en mi vida. He tenido muchas pruebas, muchas luchas, pero digo, no me interesa lo que me digan ni lo que me hagan. Yo solamente confío en Dios. ¿No? Y por eso, hermano, yo les invito. Si tú recibes rechazo de alguien de tu familia, no te preocupes, porque Dios con todo te va a recoger. Así con nuestra iniquidad, con nuestro pecado. Y esto lo digo, hermano, no para gloria mía, porque yo no tengo ninguna gloria, sino lo digo para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor por estos dos testimonios. Y yo sé que si le pregunto a la mayoría, cada quien tenemos un testimonio fuerte, ¿verdad? Del grande amor de Dios. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hemos trabajado para que ese testimonio, para que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas produzca frutos? El tema que te traigo en esta tarde es una pasión que no puede esperar. Muchas veces estamos apasionados por algo, ¿verdad? Ahora que va a ser el mundial, hay la pasión del fútbol. Hasta dicen que va a ser día feriado, porque a lo mejor para que puedan ver el partido. O sea que hay una pasión. La pasión es un deseo incontrolable por algo. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te apasiona a ti? Quizás a ti te apasiona dibujar, quizás a ti te apasiona salir, caminar, ver películas. Es algo que nos motiva a hacerlo de una manera diferente, ¿verdad? No porque te lo estén diciendo, no porque te estén empujando a hacerlo, no porque tú quieres, no porque dices, ay, bueno, lo tengo que hacer, no, porque te apasiona, te metes en eso que te gusta. Si te gusta la cocina, te apasiona y así haces unos frijoles, los mismos frijoles que te saben ricos. ¿Por qué? Porque te apasiona la comida, te apasiona la cocina, te apasiona, y cada uno de nosotros algo nos ha de apasionar. Y te digo, es un deseo incontrolable por algo, un anhelo demasiado fuerte. O sea, no es cosa nada más momentáneo, sino es algo fuerte, algo que viene dentro de ti, algo que está dentro de ti. Si te gusta hacer pasteles, no nomás es porque te gusta hacer pasteles, sino es porque tienes esa pasión por hacerlo, ¿sí? Pasión, si te gusta nadar, es porque tienes una pasión. No se te hace difícil levantarte e irte a nadar porque es tu pasión. Y a muchos de las personas que estamos aquí tenemos diferentes pasiones. Es algo muy fuerte y que muchas veces ansiamos con todas nuestras fuerzas. Es lo que queremos, es lo que ansiamos, es lo que esa pasión hay dentro de nosotros. Pero muchas veces esa pasión ahí se queda en las cosas naturales, en las cosas superficiales. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 16, versículo 14, por favor. Marcos 16, 14. Yo creo que todos estamos apasionados por Jesús, ¿verdad? Amén. Que esa sea nuestra verdadera pasión. Amén. El apasionar por el amor de Jesús. Dice, finalmente
se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto y resucitado. Dice, finalmente, esto fue cuando ya él había resucitado, cuando él ya había aparecido nuevamente. Dice que apareció a los 11 mismos y ellos estaban sentados, ¿verdad? Ellos ahí como si nada, platicando a ver qué estaba pasando, y les reprochó su incredulidad y su dureza. Imagínate que un día venga el Señor y nos reproche nuestra incredulidad y nuestra dureza que tenemos hacia la pasión por las almas. Ellos que estando ahí vieron todo el proceso de Jesús, y aún así ellos no eran incrédulos. Ellos no sabían realmente, quizás sabían, pero no había esa pasión. Y ellos estaban ahí sentados, y él llegó y dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Qué duro ha de haber sido para Jesús que sus propios discípulos, los propios que le siguieron, estuvieran en ese momento de esa manera, incrédulos, que estuvieran a una dureza de corazón tan grande. Y sabes, una de las cosas, muchas veces hay en nuestro corazón esa incredulidad. Vemos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, o hay una dureza en nuestro corazón tan grande que a veces al que está allá afuera lo ignoramos. Y muchas veces el alma que está allá afuera está ansioso para que tú, con tu pasión que tienes en Jesús, puedas irle a decir, como decía nuestra hermana, Cristo te ama. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien, oye, Cristo te ama? A veces se nos hace bien difícil, o a veces decimos, ay, después le digo, o a veces decimos, ni cuenta se va a dar. Pero recordemos de dónde el Señor te sacó. Recordemos de dónde el Señor a cada uno de nosotros nos sacó. No nos sacó de un lugar hermoso, si no estuviéramos aquí. Nos sacó de un lugar que necesitábamos salir de ahí. Porque si te pones a pensar en este momento, si tú no estuvieras aquí, si tú no tuvieras al Señor Jesús, ¿dónde estuvieras? ¿Dónde estuviéramos? Sí, ¿verdad? Si nos ponemos realmente a pensar así, ¿dónde estaríamos en estos momentos si no conociéramos al Señor? ¿Y por qué fue? Porque un día alguien te dijo que había un Dios que te amaba. Porque un día alguien te dijo que Cristo murió por ti. Alguien un día te dijo que tú podías venir a la iglesia. Alguien a ti te dijo algo grande y precioso de Jesucristo, y es por eso que estamos nosotros ahí. Amén. Y muchas de las veces no queremos que nos reproche el Señor Jesús. Que esa dureza que hay en nuestro corazón, que esa incredulidad sea quitada de nuestras vidas. A veces nos conformamos nada más con venir el sábado y ya nos vamos y nos vemos la otra semana, y durante la semana hacemos nuestra vida cotidiana, te vas a trabajar, te vas a la escuela, hacemos lo que tenemos que hacer, pero el alma ahí está. Es urgente y decirle a alguien, Cristo te ama. ¿Saben que Cristo viene pronto? Lo es. Y Él solamente está esperando que todo ser viviente
conozcan que Él es el Cristo que salva, que sana, que te ama, que te libera, que te transforma, que te ayuda, que te anima, que te levanta. Y mucha la gente no lo sabe. ¿Por qué creen que hay tanto vicio? ¿Por qué creen que el mundo está como está? Porque muchas de las veces la gente no sabe de quién agarrarse, no sabe a dónde correr. Y nosotros que sabemos a quién correr, a dónde agarrarnos, estamos bien tranquilos, estamos bien con esa dureza todavía en nuestro corazón. Y debemos de quitarnos eso. Debemos quitar esa dureza de nuestras vidas. Debemos de quitar todo lo que está obstruyendo para poderle decir a esa alma, ¿sabes qué? Dios tiene un milagro en tu vida. Dios puede hacer grandes cosas en tu ser. Dios puede obrar en tu familia. La gente de afuera, el alma, está esperando de que una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que le anime a levantarse y seguir adelante. Es como a ti y a mí nos pasó. Nos dieron una palabra y nos levantamos y nos dio ánimo de seguir adelante. Y es por eso que ahora estamos aquí, alabando y glorificando el nombre de Dios. Porque no fue así nomás. Dios nos tenía predestinados, pero de una manera tuvo que pasar ese proceso para que nosotros llegáramos a los pies de Jesús. No era cosa fácil. Como decía la hermana, a mí me gustaba ir a los bailes, ¿verdad? Entonces, así muchos de nosotros quizás nos gustaban hacer otras actividades y la iglesia ni pensábamos en ella, ¿verdad? Y si íbamos a la iglesia católica quizás al mes o a los... cada 15 años, cada fiesta, ¿verdad? Era cuando íbamos a la iglesia, ¿verdad? Pero muchas de las veces necesitamos ese alimento y que el alma pueda conocer que hay un lugar donde se alaba y se glorifica al Señor. Amén. Para que como decía, finalmente se apareció. Imagínate el día en que, hágame cuenta, que Cristo viene y ya estamos ahí formados y todo ya. Ahí está el libro abierto de la vida y todos ahí formados para esperar ya el veredicto final, ¿verdad? Háganle cuenta, así más o menos. Entonces ya estamos ahí formados y diga el Señor, a ver, pásale, a ver, ¿qué hiciste tú? No, pues yo iba a la iglesia los sábados. ¿Y qué más? No, pues yo daba a los niños clase. ¿Y qué más hacías? No, y le decía otras cosas menos de que le hablaba a aquel que estaba triste, a aquel que estaba abatido, a aquel que necesitaba oír de su palabra. Y muchas de las veces nosotros estamos construyendo ahí arriba lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Amén. No vamos a querer llegar ahí arriba y tener una mansión si no hemos trabajado aquí abajo. ¿O hemos trabajado? Si hemos trabajado, pues ya ahí la llevamos, ¿verdad? Allá va nuestra corona creciendo. Ya el Señor le está poniendo las piedritas o lo que gustes. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando. Porque le estamos diciendo a esa alma, a ese ser que está destruido, desanimado, ¿sabes qué? Cristo te ama. Debemos de decírselo. Jóvenes, ¿ustedes les han dicho en su escuela que Cristo les ama? Debemos de decirles. Por cualquier cosa, por cualquier motivo, que ellos sepan que tú eres cristiano, pero no más ahí, sino que pase de que eres cristiano, de que tienes un corazón que tiene ese corazón de ayudar, un corazón que le puede bendecir, que diga a esa persona, oye, yo voy a ir con este joven porque algo tiene, es diferente. Ahora la juventud, vemos cómo está, pero solamente Jesús puede ser el cambio. Amén. Solamente Jesucristo puede hacer ese cambio. En nosotros ya lo hizo y lo está haciendo, porque
porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida, y la está perfeccionando en cada uno de nosotros. Si estamos aquí es porque llevamos ese proceso. Amén. Entonces necesitamos hablar al de afuera y decirle: Cristo te ama. Levantarlo de donde está. Amén. Vamos a ver ahí en Marcos 16, 15 a 17. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 17, y les dijo: id por todo el mundo, ¿y qué? Pero ¿qué dice la primera palabra? Y, ¿verdad? O sea, quédate sentado y predica el evangelio a través del teléfono. Quédate sentado y empieza a hablar. Ese es un método también que tú puedes usar, ¿verdad? Ahora con la tecnología que está tan avanzada, pero lo importante que dice, y que salgamos, ¿verdad? Que no nos quedemos en nuestra zona de confort. Ay, hace mucho calor, ¿cómo voy a andar yo allá afuera ahorita hablándole del Señor, verdad? Y este tema ha sido de mucha bendición a mi vida. Yo decía, bueno, ¿por qué me tocó este tema? Pero cuando lo fui estudiando, dije, es verdad, Señor, tengo que ir y predicar tu palabra. A veces es cómodo estar sentado, a veces es cómodo nomás escuchar la palabra, pero dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Quizás no vas a ir a China, o quizás no vas a ir a Europa. Dios te va a poner en el lugar donde hay necesidad. Dios te va a poner en el momento oportuno que esa alma, que ese amigo, que esa amiga está necesitando que tú le digas, ¿sabes qué? Cristo te ama. Amén. A veces queremos ir a otras naciones, siendo que a veces nuestra propia casa, nuestro propio lugar, no hemos hecho nada. Nuestra propia colonia no hemos hecho nada. Y una de las cosas bien difíciles también es nuestra familia. Nuestra familia es la que tenemos que estar orando por ellos, ¿verdad? Para que conozcan del evangelio. Y a veces es la más dura, a veces es la que más nos pone piedras, a veces es la que más con ellos tropezamos. A veces en vez de encontrar una ayuda, un apoyo en nuestra propia familia, es todo lo contrario, ¿verdad? Pero dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en toda tu casa. Amén. A veces dice un versículo, nadie es profeta en su propia tierra. A lo mejor te les hablas, pero ellos se van a conocer al Señor por otra persona. ¿Pero por qué? Porque tú ya oraste por ellos, tú ya les hablaste, tú ya les dijiste, y a veces no quieren escuchar. Pero la palabra ya quedó sembrada. Amén. Oremos mucho por nuestras familias, oremos mucho por nuestros hijos. Quizás todos tenemos familia inconversa, pues debemos orar por ellos, ¿verdad? Visitarles, hablarles. A veces ni nos vemos, a veces pasan años sin poder hablarle o poder ver a un tío o a un primo. Pasa mucho tiempo, solamente que pase algo, allí es cuando realmente tú ves a esa persona. Y una de las cosas es que debemos orar por nuestras familias, debemos orar porque nuestras familias las necesitan. Familias necesitan que Cristo los ama, que ellos sepan que hay un poder grande en tu vida que solamente Cristo lo puede hacer. Amén. Entonces tenemos que levantarnos e ir. Quizás no por todo el mundo, a lo mejor no tenemos los medios, pero a lo mejor el Señor te manda, a lo mejor el Señor te prepara y te dice, ahora vas a ir, ¿verdad? Pero si no, sal de tu casa, salgamos de nuestra casa, de nuestra comodidad y prediquemos el evangelio, prediquemos las buenas nuevas, prediquemos al que está triste, a aquel que está caído. Levántate en el nombre del Señor, porque Dios te ama, Cristo murió por ti y tú tienes
esperanza. Y eso va a levantarle su vida, va a levantar su ser, va a levantar, decir, como decía la hermana, ¿cómo me va a querer alguien que no me conoce si mi propia familia no me quiere? ¿Verdad? Entonces, muchas de las veces así pasa en nosotros. Hay gente allá afuera que está ansiando, que dice, no me quiere, nadie me quiere, y por eso se dan al vicio, se dan a la droga, se dan a muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque creen que nadie lo quiere. Pero sí. ¿Y de quién es ese trabajo? De nosotros. De nosotros que debemos de levantarnos, ir por todo el mundo, ir por nuestra casa y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Dice que a toda, ¿verdad? O sea, la palabra toda incluye pues todo, ¿verdad? Niños, adultos, jóvenes, ancianos, de toda clase, de todo tipo. Pero es que yo no sé hablar, es que yo no conozco la palabra, es que esto. No, dejémonos de todas esas pensamientos que el enemigo quiere meterte en tu ser. Cuando tú estás dispuesto a hablarle, las palabras salen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ser el que va a hablar a través de ti. No nosotros por nosotros mismos, sino va a ser las palabras que Jesucristo, que el Espíritu Santo te va a guiar. Hasta uno se queda asombrado. Entonces, si es que ni versículos me sé. ¿Cuántos versículos nos sabremos? Yo creo que bien pocos a veces, ¿verdad? Pero leamos la palabra, ¿verdad? Leamos la palabra y así podamos compartir a aquel que lo necesita. Aquel que no tengas miedo de poderle hablarle. Aunque digas, yo no tengo estudios, yo no sé la Biblia, yo no tengo palabra, yo no sé hablar. Cuando uno se pone como instrumento en las manos de Dios, Dios hace grandes cosas. Solamente es que nosotros digamos, Señor, yo quiero servirte, y el Señor va a obrar, va a hacer grandes cosas en nosotros y uno se va a quedar asombrado de cómo el Señor te usa. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un ministerio, tenemos un don, tenemos un llamado, no nomás estamos aquí sentados. Dios te ha llamado y tú tienes un propósito, tú tienes una identidad y por lo tanto tú puedes levantarte y decir, en el nombre del Señor yo me levanto y sé que yo voy a hacer grandes cosas. Amén. Voy a hablar de la palabra de Dios. Debemos de buscar, así cuando pierdes algo, cuando perdemos algo hasta que no descansamos, hasta no encontrar aquello que perdimos. Y cuando lo encontramos, qué gusto nos da. Pues así debemos de buscar al amigo, al vecino, a alguien, a la vecina, a alguien que está en necesidad, buscarlo hasta encontrarla y traer a los pies del Señor. A veces no es fácil traer un alma al Señor, no es fácil, pero está la oración y a través de la oración mueve montañas, la oración hace milagros, la oración mueve muchas cosas y la oración puede hacer que aquella persona que tú decías jamás la voy a ver en la iglesia, el día de mañana aquí va a estar. Amén. A veces se hace difícil ver que nuestra propia familia va a estar aquí, pero el Señor lo ha dicho y aquí va a estar. Amén. Pero también depende de nosotros, también está en nosotros que nos levantemos y le digamos a nuestra familia, Cristo te ama. Oye, te ayudo algo, oye, se te ofrece algo, oye, tú le has hablado y le has dicho, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿qué ha pasado contigo? A veces una llamada, a veces un saludo puede ir cambiando la situación, puede ir haciendo que esa situación se haga una situación más llevadera. Pero a veces no hacemos nada, nos quedamos, ay, pues no me quiere hablar, pues yo tampoco. No, como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo. Como hijos de Dios tenemos que hablar del Señor y orar por ellos, que nosotros seamos testimonio de ellos. Y a veces
tenemos que ser bien sabios con las personas que a veces no quieren del Señor, sino hablarles de una manera compasiva, pero a la vez metiendo el mensaje de Dios. Amén, porque es importante traer a las almas a los pies de Cristo. Rogar por aquellos que han traído para que sean sanados a través de la oración. ¿Cuántos no están enfermos con enfermedades que el doctor les dice ya no tienen remedio? Pero sabemos que la última palabra la tiene Jesús. Amén. Y por ellos también debemos orar. Por ellos también debemos ir y decirles en el nombre del Señor, Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Hay muchos enfermos que están necesitados de una palabra de ánimo, de una palabra de aliento, para que podamos ir y decirles, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que sana, pero es que a mí el doctor ya me dijo que ya no tengo solución. Claro, en el nombre del Señor, Dios tiene su voluntad y Él puede hacer grandes milagros. Amén. O sea que tenemos una gran tarea como cristianos, tenemos una gran tarea de poder decir a aquella alma, hay alguien que te ama, Cristo te ama. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 4, versículo 35 y 36, por favor. Mateo 4, 35 y 36. ¿No hay? Mateo 9, 36 a 38. ¿Me puedes poner Mateo 9, 36? Dice, y al ver la multitud, ¿tuvo qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. ¿Qué tuvo? Compasión. ¿Tenemos compasión nosotros por las almas? Muchas veces no. Nos falta esa compasión, ¿verdad? Vemos a alguien que está necesitado y, pues, hay que se las arregle, yo voy a seguir mi camino, yo estoy pasando por esto y esto y esto, y ¿quieren que le ayude? No. Pero muchas veces cuando uno ayuda al necesitado, Dios te bendice a ti también, y de una manera que ni te imaginas. Amén. A veces desprendernos de algo que decimos que, ¿cómo se lo voy a dar? Duele y es difícil, pero cuando uno lo hace, obtiene una bendición muy grande. No dudes en ayudar a aquel que está necesitado. Si tú te quedas sin nada, no importa, el Señor te lo va a multiplicar al 100%, porque el Señor nunca se queda con nada. Él siempre da lo que tú das al que lo necesita. Amén. Si ves a alguien, no digas, vuelve mañana, quizás mañana te ayudaré. No, en el momento que vaya, porque uno no sabe la angustia o la necesidad que está pasando en ese momento. Y necesitamos como cristianos poderles ayudar a esa alma necesitada, para tener compasión de ellas, porque estaban ¿qué? Desamparados. Y allá afuera hay muchos desamparados. Así como estábamos nosotros, así están ellos, desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor dejó a las 99 y nos fue y nos trajo a cada uno de nosotros. De donde estábamos nos sacó, nos libró, nos limpió, nos sacó y nos hizo grandes hijos para Él. Amén. Él no dijo, hay que dejarlo ahí. No. Él dejó a las 99 y se fue por cada uno de nosotros. Y es por eso que estamos aquí. Y tú y yo somos esas ovejas que andábamos dispersas, desamparadas,
que no teníamos ni quien nos dirigiera, que andábamos aquí y allá, pero el Señor vino a nuestras vidas y nos guió por el camino en el cual ahora estamos. ¿Les gustaría a ustedes salirse de este camino? No, ¿verdad? Este camino, no les digo que es un camino fácil, es un poco difícil, pero nos traen muchas victorias. Es de gran bendición, así que nunca resistas, nunca pienses volver para atrás, nunca, porque el camino del Señor es algo hermoso. Sí se sufre, sí es algo doloroso, pero cuando viene la victoria es algo asombroso. Amén. Es como esa rosa que tú ves, esa rosa y dices, ay, qué bonita rosa, y al momento que tú tocas, esa rosa está llena de espinas. Pues así es en el camino del Señor. El camino del Señor está lleno de espinas. Apenas vas caminando y te rozas con una cosa, vas caminando por otra y te rozas. Pero cuando hueles esa rosa, cuando te acercas y hueles esa rosa, dices, qué bonito huele. Así es cuando tú pasas cada una de esas espinas y llegas a esa rosa y dices, valió la pena servir al Señor, estar en el camino del Señor. Amén. Y pues que nosotros no nomás nos quedemos aquí, sino tenemos que levantarnos e ir y traer almas a los pies del Señor. Vamos a proponernos hablarle a aquel vecino, a aquella amiga, a aquel amigo, y a aquel que está distante, a aquel que no conoce, a aquel que está... Nosotros no los conocemos, pero el Señor sí. Que el Señor sea quien nos guía a decir a quién hablarle, y no tengas miedo de hablarle. El Señor va a poner palabras en tu boca. Decía Moisés, es que yo soy tartamudo. No, el Señor va a hablar, el Señor va a obrar, solamente que haya disponibilidad en nosotros. Solamente decimos, yo quiero hacerlo, yo quiero ir, yo quiero que tú me uses, y el Señor lo va a usar. ¿Cuántos queremos que Dios nos use? Amén. Pues Dios nos va a usar. De aquí en adelante vamos a proponernos a que Él tiene que hacer grandes cosas a través de nuestras vidas para aquella alma que está necesitada, como una oveja que no tiene pastor. En San Juan 3:16, acuérdense que dice que porque de tal manera que dio a su Hijo, ¿quién? Único. Fíjense, el amor de Dios tan grande. Yo creo, yo lo daría a mi Hijo y luego el único de Dios, pero Él no lo escatimó. Él lo dio para salvación de cada uno de nosotros. Él no se puso a pensar, ¿lo daré o no lo daré? Y si es mi único Hijo, no, Él lo dio por amor de cada uno de nosotros. Y muchas veces eso es lo que nos falta, el amor. El amor por nuestro prójimo, el amor por el que está al lado, el amor por aquel que está necesitado. Vemos su necesidad y vemos como si no la viéramos. Vemos que está enfermo y vemos que como si no lo estuviera. Necesitamos tener amor como Cristo lo tuvo para con cada uno de nosotros, para darnos cuenta de que el alma está necesitada, de aquel que está, a lo mejor lo tienes bien cerca de ti. Te estás preguntando, ¿a dónde voy a hablarle? Pero a lo mejor hay alguien cerca de ti. Ponte a pensar, ¿quién tengo ahí cerca de mí que necesita hablarle? Con una palabra que le digas, Dios te bendiga, Cristo te ama, con algo así va a empezar a decir, algo hay diferente, algo pasa en él. Pero debemos tener amor por esas almas. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando conocieron al Señor en sus primeros días? Era un amor que era un enamoramiento, ¿verdad? A que no queríamos hablarle a todos de lo que había hecho el Señor en nosotros, de lo que habíamos encontrado, de lo que el Señor había obrado en nosotros, ¿verdad? Es como un joven cuando se enamora por primera vez, ¿verdad? Se siente ilusionado, se siente algo, no, pues, ¿verdad? Entonces muchas veces nos hemos olvidado de ese
primera ocasión cuando sentimos al Señor en nuestro corazón y nos rescató. No olvidemos ese primer amor. Si seguimos con ese primer amor, podemos seguir hablarle a todos aquellos que tienen necesidad. Que tengamos esa pasión por esas almas. Amén. Y de aquí en adelante vamos a ponernos en la mente por quién orar, a quién hablarle, a quién invitar a la iglesia, a quién decirle Cristo te ama, a quién ayudarle. Vamos a hacer algo de aquí en adelante, que ya no seamos los mismos de aquí a atrás, sino vamos a ser diferentes. Vamos a tratar de ayudar a aquel que lo está necesitando, de ayudarle, de motivarle, de decirle, hay alguien que te ama, ¿sí? Y van a ver que las cosas van a ser diferentes. Y no tengas miedo, porque el Señor, ya dijimos que sí, el Señor nos va a empezar a usar. Amén. Y no tengas miedo de lo que vas a hablar, porque el Señor va a dirigir tus palabras. Solamente es que estemos dispuestos a hablarle a aquella alma que está necesitada. No olvides tu primer amor. Esa pasión por la cual es algo desbordante. Debemos de tener todos esa pasión de hablarle a aquel que lo está necesitando. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a